Bien, muchas gracias. Gracias, hermanos, Señor, por esta oportunidad que tengo de poder compartir con vosotros. Estaba orando la otra tarde, teniendo un devocional, y realmente estaba meditando y estaba al mismo tiempo, tenía el chat, el WhatsApp, del grupo del WhatsApp y a mano, ¿no? Y entonces en esos momentos yo pues de alguna manera interrumpí en el chat y puse que realmente hice un saludo y dije, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Y pensé, ¿no? De que es algo que realmente podemos en este tiempo experimentar. A pesar de la situación, a pesar de todas las amenazas, a pesar de todos los temores, de todas las cosas, podemos experimentar el gozo del Señor. De hecho, ya lo hemos hecho por medio de la alabanza. Nos ha levantado el Señor el ánimo cuando le adoramos y cuando le alabamos y cuando somos conscientes de su presencia en nuestro medio. Y entonces, pues, tenía una enseñanza acerca de la oración que quería compartir con vosotros, pero en fin, me he detenido en la epístola de Santiago y voy a ver cómo el Señor me guía para en esta epístola. Sí, y si no, pues os daré esta enseñanza que tengo acerca de la oración. Pero dice el versículo 1 del capítulo 1 de Santiago, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Y esto me ha llamado la atención, ¿no? Primeramente de que Santiago aquí se presenta sin ningún título, ¿no? No, no se presenta como maestro, como apóstol, sino como siervo, ¿no? La humildad de este hombre de Dios, ¿no? Y luego dice, el saludo también me llama la atención, salud, ¿no? Este saludo que tiene que ver con la salud, ¿no? Y de hecho, pues he estado un poco pensando en ello, ¿no? Él deseaba que las personas pudieran disfrutar de un bienestar en sus vidas y los saluda, ¿no? Con este saludo tan típico de salud, hermanos, que es lo que hoy en día está faltando, ¿no? Necesitamos la salud, ¿no? Y, y bueno, pues, pero si seguimos en el siguiente versículo que dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Y entonces, como yo decía, ¿no? A veces podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y yo decía que este era un versículo para vivirlo, ¿no? Para experimentarlo. A veces podemos hacer, por ejemplo, como yo he hecho una pequeña introducción de Santiago, podemos hacer un bosquejo, podemos predicar bien, pero a la hora de la verdad, ¿estoy teniendo gozo en esta situación que estoy viviendo o no lo estoy teniendo? Si no lo estoy teniendo, es posible tenerlo. Es posible. Y esta es una oportunidad para poder tenerlo. Esto es lo que Santiago quería realmente ministrar a todas aquellas personas a las que se estaba dirigiendo, que se estaba dirigiendo a unas personas que estaban dispersas, estaban viviendo la peor experiencia de sus vidas en cuanto a la persecución, en cuanto al despojo de sus bienes, en cuanto al odio que estaba a su alrededor. No eran tiempos fáciles para ellos. Si comparamos nuestra situación con la situación
de ellos nuestra situación es muy leve. Nosotros estamos aquí cómodamente, tenemos nuestras casas repletas, tenemos esta oportunidad de, por medio de la tecnología y la iniciativa que ha tenido Dani de hacer con esta aplicación y mantener reuniones, pero ellos estaban dispersos, estaban siendo perseguidos, eran los primeros mártires, estaban dando testimonio. Sabéis que la palabra mártir, que viene de marturios, es aquel que da testimonio por medio de su muerte. Estas personas estaban dando testimonio por medio de su muerto. En los circos romanos, a través de los emperadores que los apresaban, que los cogían y los mataban. Esta situación es, sin embargo, Santiago les dice, tener por sumo gozo. Y de hecho yo, viendo algunas películas, no sé si eran películas realmente cristianas o no, de estas que se dan en el cine acerca de cuando los cristianos morían, recuerdo una que iba Nerón mirando los rostros de todos aquellos que habían caído en la arena, y todos ellos veían una sonrisa en el rostro de ellos, habían muerto con gozo, habían dejado sus vidas y habían, de alguna manera, tenían su mirada como Esteban, mirando al cielo y poniendo su mirada en el cielo y esperando que realmente Dios los llevara arriba. Y murieron con gozo, murieron realmente esperando en Dios, ¿no? Y es un tiempo, ¿no? Los tiempos peligrosos, los tiempos difíciles, los tiempos, podemos nosotros, por la gracia de Dios, poder experimentar el gozo del Señor. No solamente el gozo, sino también la paciencia, el tener frutos del Espíritu, el poder realmente hacer que Dios obre en nuestras vidas de forma que pueda producir en nosotros cosas buenas, cosas que realmente sean de bendición para nuestras vidas. Yo veo que aquí, ¿no? De que es la prueba, las pruebas de nuestra fe producen paciencia. La paciencia es algo tan importante y tan necesario para nuestras vidas que, bueno, que es, yo lo veo como la paciencia para el cristiano es como, por ejemplo, el fondo para los atletas, para los deportistas. Ellos tienen que realmente entrenar y entrenar y entrenar y van tomando fondo y haciéndose fuertes y fuertes y fuertes, y les da resistencia. Y eso es lo que hace, lo que produce en nosotros a veces las pruebas, ¿no? Producen esa resistencia en nuestras vidas para poder soportar en la vida cristiana todas aquellas cosas que vienen contra nosotros. Podemos crecer en esa virtud y poder fortalecernos hasta que llegamos a un punto en que podemos ser fuertes y ser victoriosos y tener victoria sobre la prueba, sobre la tribulación, sobre el mal. Y eso es lo que dice Santiago aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿no? Y es eso, ¿no? De que Dios utiliza estas situaciones de adversidad para poder también obrar en nosotros y perfeccionar nuestra fe, perfeccionar nuestra vida. No sé cómo te ha afectado espiritualmente a ti esta situación, pero a mí me ha llevado a humillarme ante Dios, a buscar a Dios, a dejar cosas y a ponerme delante de Dios en una manera diferente, ¿no? Y me he dado cuenta, ¿no? de cuán imperfecto soy, de cuántas necesidades tengo espirituales y que debería
ponerme en serio para poder alcanzarlas, ¿no? Y eso es lo que aquí me enseña esto. Hermanos, yo veo que muchas personas están aventurándose a decir acerca de este coronavirus, el por qué, y se aventuran a dar una perspectiva según Dios, y yo eso no lo voy a hacer. Yo veo a través de toda la historia del pueblo de Israel muchas situaciones de crisis, muchas situaciones de adversidad, y yo no me voy a aventurar. Por ejemplo, he cogido este texto porque no para de alguna manera hacer una concordancia con lo que está ocurriendo con el coronavirus, porque esto no tiene nada que ver. Esto era una prueba que era específica y particularmente para los primeros cristianos. Esto no afectaba al mundo secular, esto no afectaba al resto de las personas. Lo que estamos viviendo hoy sí afecta a todos. Y esto, pues yo no me voy a aventurar a decir qué es lo que yo pienso acerca de esta situación, pero lo puedo hacer de una manera general y simplista, no de alguna manera, pues, no sé, como aplicando este contexto que vivían los primeros cristianos. Es que no tiene sentido aplicar esto. Ayer oía a Dani hablar acerca de Habacuc, que realmente me ministró también a mí me ayudó. Y esto es algo que yo veo en Habacuc, una persona que clamaba y que oraba a Dios porque quería que su pueblo pudiera dejar el mal y el pecado y todas aquellas cosas. Pero tampoco se aplica esa situación al coronavirus. Eso era algo que Dios estaba obrando en su pueblo, y nos dice Corintios, ¿no?, que todas estas cosas se escribieron y son también para nuestros días como un recordatorio de lo que Dios ha obrado, ¿no?, para que nosotros también podríamos aprender de la historia, ¿no? Y en la historia, pues vemos muchas situaciones mucho más difíciles que las de hoy en día. Porque la historia comenzó con un gran diluvio. Dios se arrepintió de haber creado al hombre por la maldad que había tanta maldad en la tierra que no lo podía soportar, y se arrepintió Dios de haber creado. Y por eso, pues, pero a Dios gracia Noé ante él, ¿no? No acabó con la tierra, ¿no? Pero vemos el diluvio, luego vemos Sodoma y Gomorra, luego vemos el periodo de los jueces, una y otra vez, tantas crisis, el pueblo de Dios irse abandonar a Dios y Dios tener que ir tras ellos. Y creando situaciones para que el pueblo de Dios pudiera clamar a Él y volverse a Él. Veo la historia de los reyes, cómo la mayoría de ellos hicieron lo malo, gobernaron mal y llevaron al pueblo a la idolatría, y Dios tuvo que intervenir en tantas situaciones. Y todas esas cosas que tienen una aplicación, se puede decir, particular de Dios obrando con su pueblo. Pero esta situación nuestra que estamos viviendo, yo no pienso que es algo por el estilo. Yo pienso, hermanos, que esto forma parte. Esta situación forma parte de la vida en este mundo. Eso es lo que yo pienso. Yo quiero ser muy simplista, ¿no? Pero lo que pasó es que el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la enfermedad, entró el dolor, entró el sufrimiento, entró el mal y la muerte. Y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Y yo quiero ser muy simplista. Esto forma parte de la vida normal y corriente que afecta a todos. Que afecta a todos. No es algo específico para los cristianos
no es algo específico para esto, sino forma parte de la vida. No estamos en el Apocalipsis, porque no se dan todos los signos de apocalípticos para que creamos que no es el fin. En nuestra historia hemos atravesado por situaciones mucho más graves que esta, la peste del siglo XIII o XIV, que se llevó un tercio de la población europea, que no habían lugares para enterrar los muertos, que los tiraban a los acantilados y los tiraban por todos sitios y había una hediondez. Eso sí que era apocalíptico, sí, pero esto no es nada comparable con aquello, pero eso forma parte de que la muerte, el pecado entró en el mundo y entró la enfermedad, entró el caos y la tierra fue de alguna manera maldita por causa del hombre, no por causa por causa de la desobediencia a Dios, por causa de traer también, vemos en esta carta, por ejemplo, que dice, voy a ir a Primera de Pedro, Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículos del 6 en adelante, es la misma situación que estaban viviendo estos cristianos y están viviendo en un tiempo de sufrimiento, en un tiempo de dolor, en un tiempo de persecución, en un tiempo de angustia. Y les dice Pedro, echando, primeramente le dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí, si hay que culpar a alguien realmente en esta situación, pues en esta situación realmente nuestro adversario, el diablo, se levantó como un león rugiente. Esa era la manifestación de Satanás en aquel tiempo con los primeros cristianos. Él realmente se levantó contra la iglesia como un león que ruge, intentando de pararlos, de frenarlos. Y realmente Satanás tiene parte, una gran parte en las desgracias humanas, la mayoría de ellas. No olvidemos que estamos en un mundo donde dicen las escrituras que todo el mundo está bajo el poder del maligno. No olvidemos eso. No olvidemos de que él se disfraza como ángel de luz para introducirse en las iglesias y que también dice la palabra de Dios que por medio de la astucia como serpiente quiere apartar a los creyentes de la sincera fidelidad a Cristo. Él está obrando continuamente. Y yo pienso que es eso, ¿no? De que Satanás realmente fue el primero que cayó y luego el hombre, el segundo, y por medio de ellos el mal entró en el mundo. El mal entró en el mundo, el sufrimiento entró en el mundo, el dolor entró en el mundo, la enfermedad entró en el mundo. ¿Por qué? Por la desobediencia a Dios. No podemos, yo no creo que haya personas que tengan un dedo de sensatez que culpen a Dios de situaciones como esta. En esta epístola dice de Santiago nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y antes le dice, hermano mío, no erréis. Él dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Aquí, si realmente alguien quiere tentar a la persona a hacer lo malo, ese es Satanás. Si el mal que ha venido a todo este mundo ha venido por parte de él y por parte de la desobediencia del hombre. No podemos culpar a Dios porque Dios es el Padre de las luces, Dios es perfecto, Dios es santo, no hay maldad en Dios, Dios no puede mirar el mal, no hay nada malo en él. Él no se equivoca. Lo que él hace es realmente frenar y restringir a Satanás, pero a veces en situaciones pues permite que obre a sus anchas. Y eso lo vemos en la historia bíblica, eso lo vemos con el mismo apóstol Pablo, eso lo vemos con Job, eso lo vemos con tantas personas. Que esto no es algo que realmente nos debería de pillar por sorpresa. Que en la misma situación que nosotros estamos viviendo, Pablo sufrió muchísimo, como ha dicho Dani, ¿no? Y sin embargo, sabían que estaban en el centro de la voluntad de Dios y oraban y cantaban y Satanás no podía, pero si en 1 Corintios, por ejemplo, en 1 Corintios 10, no, perdón, segunda de Corintios, le dice Pablo que para que la grandeza de las revelaciones no me saltase de medidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí vemos, ¿no?, de que pues se podría especular qué era este aguijón, ¿no? Pero realmente era la oposición de Satanás, era un mensajero de Satanás, era Satanás estorbando al apóstol Pablo continuamente, una guerra constante, una lucha con Satanás tenía Pablo, y era como un aguijón, y sin embargo Dios lo permitió. Y Dios lo permitió, ¿por qué? Porque Dios, de alguna manera, en nuestras debilidades, Él derrama de su gracia. Y eso es lo que le quería enseñar al apóstol Pablo, no a que dependiera de él. Y esto muchas personas pueden haber interpretado de que este aguijón fuera una enfermedad que Pablo tenía en los ojos. Podría ser, pero aquí en el versículo 10 dice, hay 5 cosas. Y sabéis que en la numerología bíblica el 5 tiene que ver con la gracia. Y aquí estas 5 cosas son debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Estas cosas eran algo normal en la vida de Pablo. Y Pablo llegó a ser quien fue porque realmente Dios obró y le concedió gracia abundante, gracia maravillosa. Muchas veces nosotros no sabemos mucho de esto, si queremos reconocerlo, por lo menos yo, pero si atravesamos por situaciones como él la atravesó y tenemos la confianza en Dios como él la tuvo y perseveró y batalló, vamos a recibir esa gracia de Dios, vamos a recibir esa paciencia, nuestra fe va a ser fortalecida. Vamos a poder mantenernos firmes en medio de la tormenta. Vamos a poder vencer a Satanás. Vamos a poder ser fuertes y ser santos. Que Dios ha usado este método. Bueno, pues no somos, hermanos, no somos parte de este mundo. No somos, dice la palabra de Dios, peregrinos
y muchas veces hemos olvidado eso y de alguna manera, como le pasó al pueblo de Israel en el libro de los jueces, que aprendían de los moradores y aprendían de sus métodos para poder prosperar, para poder hacer cosas y estaban muy unidos al mundo, ¿no? Y esta es una forma con que Dios de alguna manera nos hace volver a la realidad, de que nosotros aquí en esta tierra no es nuestra tierra, no, aquí no tenemos que poner nuestros objetivos, las metas nuestras no están aquí, están en el cielo. Y lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos, que nosotros podamos ser fortalecidos, que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos dar fruto. Y todas estas situaciones de adversidad, que el diablo está ahí, obrando, pero Dios de alguna manera está derramando de su gracia, está derramando de su amor, está derramando de su poder y podemos realmente superar estas situaciones, no en nuestra fuerza, como yo decía ahí en el chat. Yo vine al Señor en una depresión profunda, para mí ya no había esperanza, se había acabado. Yo había vivido en este mundo y vivía para el mundo y los placeres del mundo y hubo un tiempo en que intenté despertar y encontrar sentido a la vida y fue cuando me hundí, porque no encontré nada a que aferrarme, pero aquí me puedo aferrar a Dios, aquí me puedo aferrar a la palabra de Dios, aquí me puedo aferrar a la esperanza de gloria que tengo en los cielos, aquí me puedo aferrar a la fe, aquí puedo vencer la obra de Satanás, ¿no? Y es eso, ¿no? Hermanos, de que volviendo a Santiago, donde dice, cuando si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿no? Y hay, hermano, en esta situación necesitamos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, hermano, la sabiduría no es tan solo conocimiento intelectual, o sea, lo sabemos, ¿no? La sabiduría es también la prudencia, ¿no? Es el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Eso es lo que Salomón pidió a Dios. Señor, dame sabiduría para poder conducirme entre tu pueblo, para distinguir. Y Dios le dio sabiduría en abundancia, ¿no? Y cuando pedimos sabiduría a Dios para que nos dé, para saber cómo hemos de comportarnos en esta situación, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos conducirnos, pues tenemos que esperar que Dios nos la dé, ¿no? Y que no, y aquí pues entonces nos dice que pidamos con fe, sin dudar, sin dudar. Y esto es que estamos en medio de una prueba de fe, hermanos. Esto realmente es algo que Dios permite y Satanás siempre, es su objetivo de minar la fe de las personas, minar la fe de las personas del mundo, de los cristianos, de poder realmente hacer que las personas no vengan a Dios, que crean tantas cosas que no tienen nada que ver y engañarles pero nosotros tenemos que esperar y pedir con fe, ¿no? Y nos dice que eso, que no piense que el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no podemos en estos momentos dudar, hermanos, no podemos dudar de Dios, del amor de Dios, de la providencia de Dios, de la provisión de Dios. Debemos esperar en Dios, debemos creer en Dios, que Él nos dará abundantemente y sin reproche aquellas cosas que le pedimos para poder saber cómo comportarnos en esta situación. Tenemos que pedir con fe y no tenemos que ser como esa onda de mar que es arrastrada y llevada de un sitio a otro. Porque dice que no piense pues quien tal algo que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es eso, ¿no? De que no debemos tener una doblez. No tenemos que en estas situaciones, como he dicho, humillarnos ante Dios
y darnos a Él con todo corazón, de todo corazón poder realmente esperar en Él y creer en Él que Él va a obrar en nuestras vidas y va a proveer y va a hacer todo para que Él sea glorificado y para que nosotros podamos ser bendecidos. Pero si tenemos doblez, si dudamos, si hay doble ánimo, vemos en la historia, ¿no?, bíblica y también en algunos libros, por ejemplo, en El Progreso del Peregrino, un libro que escribió Bunyan y que después de la Biblia fue uno de los libros más vendidos. Ahí nos presenta a una persona, un personaje que iba con Cristiano, el protagonista, que se llamaba Flexible. Y este se unió a Cristiano en su aventura de ir a encontrar la Jerusalén celestial andando. Estos son alegorías, pero Cristiano le hablaba acerca de las cosas maravillosas que iba a encontrar y de todas las bendiciones y de todas las promesas y de todas aquellas cosas que eran buenas, y sin embargo se toparon con un pantano, el pantano del desánimo, el pantano que se hundieron allí, y este hombre flexible, que iba con toda esa actitud de esperanza y de fe, de todas estas buenas cosas, ¿no?, que iba a recibir, cuando cayó en el pantano y logró salir, le dijo a Cristiano: y estas son las promesas, estas son las cosas, estas son los... ¿No? Y a veces las pruebas, cuando vienen las pruebas, dice: esto es, Dios me ama, Dios, no, Dios se ocupa de mí, permite esta situación en mi vida. Y muchas personas, pues de alguna manera como flexible, pues ya dudan de Dios y se apartan, se apartan. Y eso es lo que enseña la parábola del sembrador. Eso lo que en la cristiandad, hermanos, no estoy hablando ahora de una iglesia local, estoy hablando de una epístola que es general y que es universal. En la cristiandad hay tanto nominalismo, hay tanta superficialidad, hay tantas personas que están quizás por intereses, están por esto, están por lo otro, pero realmente no han profundizado en Dios, realmente quizás no tengan los cimientos bien puestos, realmente no son como el hombre que cavó su casa sobre las rocas, sino si lo hizo de una manera superficial sobre la arena, y cuando vino la tormenta, cuando vino la tempestad, cuando vinieron las pruebas, la casa cayó. Y eso es lo que ocurre a las personas que realmente pues son cristianos de nombre, son cristianos de apariencia, son cristianos por intereses, son cristianos. Quería decir, hermanos, que este evangelio quizás no es el evangelio que muchas personas han recibido en sus vidas dentro de esta cristiandad. Hay personas que han recibido un evangelio donde realmente el mundo se ha introducido, donde se ha introducido no solamente el mundo, sino se ha introducido la avaricia, se ha introducido... Hay evangelios de prosperidad, hay evangelios de que la enfermedad no existe. Eso no es algo nuevo. Hay sectas cristianas que se llaman a sí mismas cristianas. Hay una que se llama la ciencia cristiana, ¿no? La ciencia cristiana es una secta que niega el sufrimiento, que niega las enfermedades, que niega el pecado, incluso la muerte, ¿no? Y esta fundadora, Mary Baker, que la fundó, ella murió, pero ella quería negar, y ella creía que las enfermedades y que alguien que estuviera enfermo solamente podía con negarlo, con la mente, con el poder psíquico, podía quitárselo de en medio, ¿no? Y han entrado dentro de la cristiandad tantos evangelios, tantos énfasis, poniendo la mira en las cosas terrenales, como dijo Pablo, ¿no? Que algunos andan por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que tan solo piensan en lo terrenal, ¿no? Y es eso, ¿no? De que se ha metido tanto que este evangelio de sufrimiento, este evangelio de pruebas, este evangelio de cruz, este evangelio donde hay un adversario que continuamente está atacando este evangelio puede parecer un evangelio selecto para muchas personas, pero sin embargo este es el evangelio genuino, este es el evangelio de Cristo,
Este es el evangelio del Cristo crucificado. Este es el evangelio que predicaban los apóstoles. Este es el evangelio de Pablo. Pablo dijo, yo no me he propuesto haceros saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y yo veo que estos personajes que se han infiltrado, que son como los ungidos, los superhéroes de la fe, que tienen tanta fe, que pueden hacer tantas cosas, pero sin embargo niegan la enfermedad, niegan el sufrimiento, niegan el dolor, niegan la cruz. No son los héroes de la fe que yo veo en el libro de los Hebreos. No, esos no lo son. Yo veo en el libro de los Hebreos a personas que tuvieron muchas pruebas, a personas que dicen que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Estos eran los héroes de la fe, estos eran los héroes genuinos de la fe, los que tuvieron que realmente atravesar por las pruebas, por las pruebas de su fe, por las situaciones adversas. Estas son las personas por las cuales Satanás se quería explayar con ellos. Y nos dice más adelante que a nosotros, hermanos, nos dice el capítulo 12 de Hebreos, que nosotros, ellos no iban a ser perfeccionados solamente, o mejor, que nosotros íbamos a ser perfeccionados de otras maneras, de una manera más grande, ¿no? Y es poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ese es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Él sufrió lo insufrible y nos dice el autor, bueno, todos estos héroes sufrieron todo esto, pero mira, vosotros considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, y nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, y realmente Cristo es el crucificado, la raíz de tierra seca. Aquellos que muchas personas no quieren mirar. Las personas quieren un Cristo glorificado, quieren un Cristo rico, un Cristo de poder, pero de alguna manera vuelven su cabeza cuando se les predica al Cristo crucificado. Y hermanos, yo veo esto, ¿no? Que estos tiempos de adversidad, donde realmente el diablo está rugiendo, está obrando y está trayendo su semilla, porque yo veo que, pues eso, que Cristo ha venido para deshacer las obras del diablo. Cristo vino y cuando vino lo que hizo fue realmente dar vista a los ciegos que habían sido cegados, sanar, salvar, expulsar demonios, deshacer la obra que Satanás había hecho en tantas y tantas personas. Dios realmente, Jesús tiene un nombre que es Emmanuel, que es con nosotros, Dios con nosotros, y Dios está con nosotros, y Dios realmente está con la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Realmente Dios está a favor de la humanidad, de hecho, por esa razón ha provisto de su Hijo Jesucristo, y Él sufrió todas nuestras enfermedades, llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras miserias, llevó todo lo que realmente nosotros llevábamos, y nosotros podemos echar toda nuestra ansiedad, nuestra maldad y todo aquello sobre Él y poder ser liberados. Y Él puede obrar en nosotros y sacar toda la basura de nuestras vidas. Ese es Cristo, ese es el Salvador. Él vino para deshacer las obras de Satanás. Realmente yo veo un contraste, ¿no? entre la obra de Satanás y la obra de Cristo. La tentación que el diablo quiere hacer, tentar a las personas para que puedan blasfemar a Dios, para que se puedan volver a Dios, para que se puedan volver ateas, incrédulas.
y veo a Cristo deshaciendo sus obras y trayendo esperanza, y trayendo fe, y trayendo ilusión, y trayendo verdad, y trayéndonos paz, y trayéndonos todas las cosas buenas del Padre, el Padre de las luces, el que toda la vida y todo don dice que es perfecto. Gloria a Dios, y eso es lo que realmente Dios en estas situaciones de adversidad puede hacer. Y por eso, no sé, quiero ir ya terminando y voy a terminar con también, pues, la epístola de Santiago. Santiago termina su epístola en el capítulo 6. Vamos ahí. No, perdón, capítulo 5, no tiene 6, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y entonces estamos aquí. La conclusión de Santiago es que hasta la venida del Señor, hermanos, vamos a tener que tener paciencia. La paciencia tiene que ver con la perseverancia, hermanos. La paciencia tiene que ver con la resistencia. La paciencia tiene que ver con permanecer en Cristo, con permanecer en la verdad, con permanecer en la obra del Espíritu, con conocer a la obra del Espíritu y vivirla en la palabra de Dios. La paciencia es esa virtud que nos va a mantener firmes. Y eso, y nos dice, hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas y que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, por bienaventurados a los que sufren. Y habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, mientras Satanás quiere realmente destruir nuestra fe, donde quiere traer angustia a nuestro corazón, donde quiere realmente traer dudas, donde quiere traer tantas cosas y turbarnos, realmente el fin del Señor es que nuestras vidas puedan realmente ser bendecidas por Él, que podamos depender de Él, podamos conocerle a Él mejor, podamos realmente crecer un poco en su amor, en su gracia y en su misericordia. Y eso es lo que... Y somos bienaventurados los que sufren. Si hubo alguien, hermano, si vamos a comparar, que dice que pues, el mal de muchos, consuelo de tontos, pero si vamos a hacer comparaciones, no ha habido en la tierra hombre alguno que haya sufrido más que Job. Y conocemos la historia de Job. Y conocemos la obra de Satanás en Job. Y sin embargo, Job se mantuvo firme. Perseveró hasta el fin. Y eso es lo que Jesús nos dice, ¿no? No me ha dado tiempo de seguir con Santiago, pero dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque una vez que haya resistido la prueba, pues Dios le dará la corona de justicia. Y nos esperan, hermanos, galardones en el cielo si perseveramos, si permanecemos, si vamos adelante en esa carrera de fe donde realmente tenemos un adversario, tenemos un enemigo en el cual, como dice Efesios 6, tenemos que estar firmes y resistirle en toda oración y ruego. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Están ahí, hermanos, están ahí que quieren realmente pararnos, que quieren realmente hundirnos, que quieren atemorizarnos, que quieren infundirnos el miedo. Pero está ahí Dios, hermanos, está ahí Dios, que va a suplir todas nuestras necesidades. Va a obrar en nuestras vidas, va a traer gracia en abundancia, va a traer gozo, va a traer frutos y nuestras vidas van a ser de bendición para otras personas. Acabo ya, yo seguiría aquí, porque aquí también está una situación de Elías, de cómo orar, de que él oró y Dios trajo un embargo sobre otra situación donde Dios tuvo que traer un embargo sobre Israel, porque se habían apartado de Dios, se habían dado a la idolatría, el rey se había casado con una pagana y había traído toda su religión y todos los demonios, y ahí estaba, y Dios tuvo que traer un embargo sobre Israel, impidiendo que lloviera sobre la tierra, y no llovió.
Y eso fue por medio de la oración. Nosotros podemos orar y podemos interceder y podemos clamar a Dios para que realmente Dios obre y que sus propósitos se cumplan, su voluntad se haga. La oración, lo más básico, lo más fundamental, Padre nuestro, es eso. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí habla acerca también de perdonar ofensas. Esta epístola habla acerca de orar los unos a los otros para ser sanados. Y tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que orar para que esta situación pueda cumplir los propósitos de Dios, para que realmente Dios sea glorificado, para que su reino venga, para que su voluntad se haga en las vidas de las personas, que las personas puedan realmente despertar del sueño que están viviendo y que son ajenos a la realidad de un Dios, que han negado a Dios, que han cambiado la verdad de Dios por la mentira, que viven en la mentira, viven en las filosofías, en el entretenimiento, viven en el materialismo, viven en el mundo y son ajenos de la vida de Dios. Estas cosas situaciones les pueden hacer reflexionar. Están todos en sus casas, que piensen acerca de lo que es la vida y lo que es realmente la realidad. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, por escucharme. El Señor los bendiga. Bendiciones. Amén.